Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Desde la pausa comercial, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludar vía telefónica y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Ella está en Los Ángeles, California, es muy temprano allá. No son horarios para dar entrevistas, querida Isa López, pero te agradezco muchísimo, de verdad, que converses siempre con nosotros, no importe la hora. Encantada siempre y tienes razón, uno como escritor siempre trabaja de noche, entonces, yo sé. Pero para hablar contigo, felicia. Híjole, de verdad, no sabes el regalo que me das con esas palabras, Isa. Oye, te marcamos por este trabajo que estás haciendo en este momento, en el que estás precisamente desvelándote, llamado Our Lady of Tears, arropada por el productor Jason Blum, quien se ha encargado de otras producciones como La Purga, como Huye, y que resultó ser algo muy interesante desde su concepción, Isa, porque es una historia que se suscitó aquí en México. Es una historia real, ¿cierto? Platícanos por favor cómo llegó la historia a tus manos. Sí, es un caso muy interesante, sucedió en 2007 y hay un artículo de la revista Epic Magazine que se llevó 10 años de investigación. Y yo no había escuchado del caso, tengo que confesar. El artículo me llegó vía Jason Blum y al leer el artículo, pues sí, me pareció que era una cosa directamente para mí. ¿Por qué? Porque es México, porque habla de feminidad, porque habla el pensamiento mágico mexicano, ¿sabes? De nuestra pasión por lo sobrenatural. Uh-huh. Y dije, esto es para mí. Uh-huh. El artículo es sobre un caso real. En 2007, más de 500 niñas presentaron un caso de histeria colectiva donde tenían síntomas de parálisis en un internado en Chalco, en las afueras de la Ciudad de México. Uh-huh. Y una psiquiatra se dedicó a investigar cómo era posible que en el año 2000 un caso de histeria colectiva tan amplio hubiera sucedido en México. Uh-huh. Y es fascinante. Entonces, heme aquí tomando los elementos para contar una versión ficcionalizada y Uh-huh. usar como me gusta a mí, como lo hice con Vuelven, lo sobrenatural para hablar de la realidad. No, pues me queda claro que esto sí era como anillo al dedo para ti, Isa, ¿no? Totalmente. Y Sí, curioso que haya llegado a través de Jason Blum esta historia mexicana de un internado en Chalco, ¿no? También eso puede ser una señal, ¿no? Yo creo que sí, es muy interesante. En 2007 yo estaba en México, estaba filmando una película en ese momento, Casi Vivas, y estaba distraída, pero me parece que es de esas cosas. Yo misma fui a una escuela católica en la Ciudad de México, de monjas salesianas, Uh-huh. y la razón de que estuve en una escuela católica es porque a mí me habían corrido un montón de escuelas, yo no tenía ningún problema. Conozco varias historias. Así es. Y la verdad es que cada experiencia es diferente. Hay momentos bellísimos de lo que puede pasar en una escuela religiosa y hay momentos complejos. Sí. Y cuando pones a tantas mujeres de diferentes edades juntas en un lugar aislado, pues pasan cosas muy interesantes, déjame decirte, Javier. Y algunas de terror, Isa. ¿No? Y algunas de terror, varias de terror, es verdad. Oye, me llama la atención saber cómo estás hilando esta historia. ¿Qué porcentaje hay de realidad o cómo lo haces? ¿Investigas un poco más acerca de este suceso? Y conforme va pasando la investigación, tú vas trazando también tus propios hilos con tus propios personajes, agregándoles también cosas dentro de la ficción que pueden resultar cinematográficamente atractivas, así es, y restando otras que no lo son. Pues lo que para mí es una versión de una adaptación de una obra literaria, pongámoslo así. Tú cuando te encuentras con una obra literaria y conecta contigo, como es el caso de esta historia, Uh-huh. lo que haces es, primero que nada, descifrar qué es esa cosa que está conectando poderosamente contigo, lo que yo llamo el nervio de la historia. ¿Qué Uh-huh. es esa parte que vale la pena de ser contada? Y entonces, tomando esa esencia,
Con la realidad hay que ser muy cuidadoso porque no puedes empezar a contar mentiras de personas reales. Creo que es una falta de respeto. Ujú. Entonces creas personajes ficticios y esos personajes, lo que yo hago es tomar eventos reales y documentados de la gente que pasó por esta experiencia y usarlos para pintar las experiencias de mi personaje. Ujú. La cosa es, hay una estructura dramática en un guión cinematográfico. Hay un principio, un medio y un final. Hay sorpresas y resoluciones. La vida no es así. Entonces, tienes que tomar todo lo que es absolutamente increíble en la vida real. Y este es un caso increíble de más de 500 chiquitas que de repente tienen dolores extremos, no pueden caminar y empiezan a crear una historia mítica Vaya, entre sí, ellas. sí. A Y manera tal vez tomas como de esos defensa también, elementos. Isa, ¿no? No sé. Totalmente, totalmente. Y además bueno, históricamente, los fenómenos poltergeist, que no es lo que pasó en esta escuela, Ujú. pero los fenómenos poltergeist están relacionados con la adolescencia femenina. La adolescencia femenina es Vaya. profundamente física. Ujú. Y estas son niñas que vienen de toda la República, con diferentes antecedentes, historias familiares, muchas veces viniendo de situaciones de pobreza extrema. Ujú. Entonces, una parte de mí en, en, eh, en mi momento literario, estoy hablando también de los demás proyectos que estoy trabajando acá, tengo una inquietud de qué pasa con el dolor y con las experiencias de nuestros pasados, cómo no lo podemos dejar atrás, cómo vamos cargando nuestras experiencias y nuestros fantasmas de alguna manera. Híjole, qué. Entonces uso todo eso tomando eventos reales y matizándolos para crear una historia que sea emocionalmente poderosa y Ujú. que sí toque puntos de realidad, como lo complejo de las vidas de estas niñas que vienen de los rincones más apartados y aislados del país y tienen Ujú. una oportunidad de cambiar sus vidas, Ujú. ¿sabes? Híjole, suena interesantísimo, Isa, la verdad. Siempre me encanta escucharte. Me encanta escucharte Ay, por la manera Javier. en cómo, pues cómo contagias esta pasión que tienes por las historias y por el escribir, ¿no? Se te nota el amor que tienes por lo que haces. Y yo creo que en eso radica tu éxito, Isa. Oye, Muchísimo. ¿tienes algún deadline para terminar de escribir y empezar a rodar? Bueno, ahorita con este asunto que estamos viviendo, me imagino que estás llevándotela tranquila, tienes tiempo suficiente, rodarán, creo, hasta el año que entras y las cosas se acomodan. Pues mira, te voy a decir una cosa. Jason en el momento que nos dieron la noticia de lo que aquí en Los Ángeles le llaman el lockdown, la cuarentena, Ujú. que Los Ángeles fue de las primeras ciudades en el continente. Yo creo que no la primera porque fue Washington Ujú. en el estado, pero de las primeras ciudades en el continente en dictarlo. Ujú. Eh, yo creo que Jason me escribió al día siguiente y me dijo, nosotros somos pequeños y veloces. Esto, Ujú. no te detengas, no te tomes tu tiempo, Sí. porque en el momento que tengamos la posibilidad vamos a ir al set. Esta historia me interesa muchísimo Mm. y tengo un slate, queriendo decir una lista de películas eh, que tiene un espacio para ella el año que entra. Vaya. Entonces, eso a mí evidentemente me animó muchísimo porque también de repente todos dijimos, ¿cuándo vamos a volver a ver un set? Ujú. Y Jason ha sido y sigue siendo y está hablando públicamente de ellos, punta de lanza en el movimiento de cómo volver a un set cinematográfico. Sí. Uy, Entonces, tengo mucha confianza de que esto va rápido y ujú. estoy escribiendo rápido. Muy bien. Dicho lo cual, es muy importante que yo no creo en apresurar los procesos, creo que las historias tienen que escribirse hasta que estén. Así es. Entonces, estoy muy contenta con lo que tengo. Ya crucé la mitad del primer tratamiento. Eso es muy importante. Los guiones tienen que tener una serie de tratamientos, Ujú. pero le estoy dedicando muchísima energía. Y al mismo tiempo estoy trabajando entregué un segundo draft para una película que tengo con Guillermo del Toro. Claro, que tiene Eh, que ver con lobos, ¿no? Con hombres lobos. sí, es un Ujú. western está padrísimo. Sí. Y entregué un tercer draft ayer
de una película que estoy haciendo con Searchlight Pictures para Noah Hawley. Noah es el productor de Fargo, la serie de Vaya, televisión. sí, muy buena. Y ese sí, y es buenísimo, y Noah Ujú. es un genio. Y la serie, la película es sobre el fin del mundo, justamente. No sabíamos cuando empezamos, ¿eh? No, Y ese ya está en tercer tratamiento, entonces un poco estamos viendo quién se mueve primero, obviamente. vaya, vaya, pues vaya. Muy ocupada, más ocupada que si no hubiera cuarentena, por lo que veo, Isa. Increíble. ¿Sabes? No le quedan excusas a uno más que, más que producir. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿la historia va a estar situada en nuestro país? O sea, la vas a situar en otro lado como parte también de esta ficción. Y si tienes pensado o hay la posibilidad de que haya elenco mexicano dentro de esta producción, No, Isa. para mí es muy importante que es una oportunidad Ujú. para, para para que se filme en el país. De ser posible, no sé si filmemos en México, pero va a estar ubicada en México. La intención original era filmar en México. No sé si el problema de la pandemia evite esos movimientos de producción. Ojalá se pueda, Ujú. pero lo que sí es muy importante es que el reparto y las niñas mexicanas sean mexicanas. Guay, eso está padre. Eso es una gran Ujú, noticia, ¿no? Eso es muy positivo, claro, muy positivo. pues Oye, siempre que se pueda siempre que se poner a pueda. alguien mexicano, hay que hacerlo. Así es, así es. Oye, y bueno, todos supimos, fuiste noticia también, y fue parte de los reconocimientos de Vuelven, que Stephen King hiciera una referencia hacia tu trabajo, ¿no? Hablando de Stephen King, viste todo lo que está sucediendo, sucedió con algunos escritos que él había hecho hace mucho tiempo, como lo que sucedió con la serie, con esta serie de Dead Zone, en donde parece que Stephen King anticipaba todo este asunto de la pandemia. A ti como escritora de este género y después de que Stephen King hizo una referencia a tu trabajo, ¿qué te parece todo lo que está sucediendo y esto que parece que pasó con el escritor, Isa? Me, Mira, soy muy, muy fan de Steven. Steven hizo dos comentarios. Uno cuando estrenamos en festivales, la película se hizo muy fan, y uno cuando estrenamos en cines en Estados Unidos. Y ha sido un apoyo increíble. Sí, Ahí nos mandamos, bueno, yo le mando emails, él no a mí, vaya, y vaya. me contesta muy rápido, ¿no? Pero no es que Sí. me escribo un email semanal para ver cómo estoy. Pero es un gran maestro, y siempre he sido muy fan. Y me pareció, tienes razón, en The Dead Zone, él Ajá. crea a un político que se va a convertir en presidente eventualmente, Sí, y que es un retrato fiel de quién es Donald Trump. Es terrorífico lo igual que es. Y esto lo escribió hace 35 años es posiblemente. increíble. Y por otro lado hizo otra novela que se llama The Stand, que se convirtió en una serie de televisión, donde pronosticaba una pandemia como esta, con un virus que provocaba una gripe mortal. Así es. Hablaba del coronavirus, ¿eh? Sí, Entonces, totalmente. sí. Entonces, ahora en la comunidad de terror es muy lindo porque hay gente que usa playeras yo quiero una que dicen 2020 escrito por Stephen King. Sí, y dirigido por Tarantino, ¿no? Totalmente. Y la cosa es, por más que yo sea muy fan de Stephen, me hubiera encantado que fuera otro novelista el que inspirara nuestro presente, ¿no? Sí, caray, la Cualquiera. verdad es que sí, cualquiera, Milán Kundera, ¿no? Tú ponle nombre, ¿no? Quien sea, ¿no? Quien Pero sea. Stephen Oye, no era. ¿no has escrito nada en referencia a todo esto que estamos viviendo? Que si ves un capítulo de terror, si parece un capítulo de un libro de Stephen King. Fíjate que sobre lo particular no, lo que sí me pasó es que la historia que estoy desarrollando para Noah Hawley, que es sobre el fin, donde nos acabamos los seres humanos, la cantidad de almas que existen en el mundo, Ujú. nos los acabamos y entonces empiezan a ser gente sin alma. Y los eventos son diferentes, por supuesto, pero esta idea de no sabemos a quién le toca el siguiente, y el ciclo de noticias y lo obsesivo y el caos y cómo la gente está en una situación de respuesta extrema, Ujú. eh, se sintió para mí muy cercano Mm. a la experiencia. Y a la hora yo hice el primer draft, el primer tratamiento Ujú. antes de la pandemia, y el segundo y tercero los entregué después de la pandemia. Y la película se lee completamente diferente. Y hay una reflexión de un tipo muy diferente cuando te enfrentas con un evento que cambia
el rumbo de la historia. Uy, pues interesantísimo, Isa. No me da tiempo nunca para hablar contigo como quiero hablar, pero era importante tocar base contigo en este momento de extrema producción, de extrema creatividad, en este momento en el cual estás tan ocupada presentando estas 3 historias que seguramente van a ser un éxito, ni hablar de la que le estás presentando a Guillermo del Toro. ¿Qué se necesita para que ya se empiece también con el tema de Guillermo del Toro, con la historia de Guillermo del Toro? ¿Ya terminaste? ¿Ya fue el último tratamiento de esta historia? No. Guillermo es un perfeccionista y estoy esperando mi set de notas. Lo que pasa con Guillermo es que a él le tocó la muy difícil experiencia de que le pararon el set a la mitad del rodaje. Creo que estaba en la semana previa a pegarle a la mitad del rodaje. Uy. Y es muy complicado en una película, muy complicado parar un rodaje porque tienes que mantener a tu reparto, mantener a tu equipo técnico para poder volver en cuanto se pueda. Pero los actores cambian, tienen otros compromisos, entonces la presión y lo que cuesta para mantener a todo mundo listo y en sus marcas para salir en el primer momento que sea posible, requiere una cantidad de concentración tremenda. Sí. Entonces no le estoy dando mucha lata a Guillermo. Yo creo que tiene que terminar su rodaje, obviamente, y entonces ya podemos volver a pensar en Hombres Lobos. Exactamente. Y bueno, aún así se tomó el tiempo para levantar la voz, y de qué manera aquí en México en torno al Fidecine, ¿no? ¿Qué te pareció? 12 horas y lo arregló. Increíble, ¿eh? 3, 4 comentarios, oye, pues ahí te encargo, si esto pasa vamos a hacer mucho ruido, y no, pues aquí no ha pasado nada, seguimos con el Fidecine, ¿no? Qué manera de oponerse, ¿no? Una cátedra para diputados y senadores, esta oposición que impartió Guillermo y todos los demás cineastas, porque lógicamente no fue nada más él, sino todo el gremio cinematográfico aquí en México, Isa. No, todos nos levantamos enseguida. Mi primera película, Efectos Secundarios, la hice con Fidecine. Sí. Entonces inmediatamente me volqué a redes sociales. Guillermo inmediatamente después de irse en Twitter retuiteó un montón de mensajes, el mío entre ellos, porque es importante lo que estamos diciendo, como no se trata de nuestras carreras, no se trata de nuestra sobrevivencia o nuestros egos, se trata de una industria. Así es. Me parece salieron números que hablaban de un 0.9% del PIB producido por la industria cinematográfica. Era impensable. Así es. Isa, te mando un abrazo enorme, de verdad, y te agradezco mucho siempre la oportunidad que me das de conversar contigo y de que tú converses con el auditorio de este programa. Seguimos molestándote, aunque sea muy temprano, para seguir en contacto siempre, enterándonos de tus Nunca es una molestia. Gracias, siempre es Isa. un placer y encantada siempre. Gracias querida. Felicidades, eres un orgullo, de verdad, en serio. Gracias. Cuídate mucho, estamos en contacto. Es Bye. La cineasta Isa López, ahí hablándonos de estos proyectos, con estas 3 importantes también personalidades allá en Estados Unidos que tienen que ver con el cine, y el cine de este género, el cine de terror. Vienen buenas cosas de la mano de Isa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.